con la ponencia Economía desde el bien común del doctor don Matías González Hernández, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es profesor de nuestra universidad desde hace 30 años, pertenece al Departamento de Análisis Económico Aplicado. Desde hace años también está en el campus de energía de Gran Canaria del movimiento de la economía del bien común. Creo que será un placer escucharlo en este planteamiento de la economía de signo humanista que pues tanto de alguna manera hemos escuchado estos días en nuestra jornada, y vamos a escuchar entonces un planteamiento concreto de propuesta de presente y de futuro en esta clave. Muchas gracias, Matías, por aceptar nuestra invitación a estar con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a los organizadores e inspiradores de estas jornadas por darnos la oportunidad de presentarles esta tarde aquí a ustedes los lineamientos principales de lo que es eso de la economía del bien común. Suena bien, ¿no? Economía del bien común, para empezar, suena bien. Lo que ocurre es que más que contarles con demasiado detalle qué es la economía del bien común, porque para ello hay, ya se los diré luego, algunos vídeos magníficos en Internet. Hay también un libro muy interesante del principal creador de la economía del bien común, de un austríaco que se llama Christian Felber, que se titula así, ¿no? La economía del bien común. Más que glosar las maravillas de la propuesta de la economía del bien común, es tratar de plantear con ustedes esta tarde una reflexión acerca de cuáles son las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales también, en las que sería posible avanzar en la consecución de las propuestas que plantea la economía del bien común, porque como ustedes imaginarán, inventar una utopía, requiere una cierta imaginación, pero es relativamente fácil. Realizar una utopía, ¿no? Eso sí que es complejo. Pero ¿qué es lo que interesa que reflexionemos esta tarde aquí? Sobre las condiciones de realización de esa utopía. Y en ese sentido ya les adelanto que voy a hacer una charla que calculo por mi estado de ánimo, lo siento, que me va a salir una charla a veces, incluso sin querer, demasiado provocadora a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata tanto de un ejercicio intelectual como de una propuesta a que todas y todos nos interroguemos acerca de, en realidad, qué estamos dispuestos a hacer todos y cada uno de nosotros para poner en pie esa utopía. Porque, como trataré de demostrarles, nadie va a hacer ese trabajo por nosotros. Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, me interesará, es verdad, coger un pincel, un lienzo, pintar 4 o 5 ideas, porque claro, ¿no? ¿Qué es la economía del bien común? Habrá que dar respuesta a eso, al qué es. Pero sobre todo me interesará hablarles de el movimiento hacia la economía del bien común. Las condiciones que lo hacen viable, las condiciones que pueden hacerlo posible, ¿no? En la hoja que les planteé, en el punto 3, que ahí me voy a detener un poquito, les planteaba que hay un economista
o creo que había, porque el pobre creo, si me permiten si lo mato antes de tiempo, pero creo que Manfred Magnif murió hace muy poquito, un economista chileno que decía cosas muy interesantes. Entre otras cosas hablaba de la importancia a veces de que para que renazcan las ideas, el lenguaje como expresión de esas ideas, tenemos a veces que podarlo, ¿no? Como podamos los árboles para que broten mejor. Y sé qué es lo que pasa, que muchas veces las palabras que utilizamos y las ideas que utilizamos para definir la realidad nos condicionan. Y es lo que yo llamo aquí algunas falacias, y me he permitido en tono jocoso de poner entre paréntesis también, e incluso majaderías, que se dicen en torno a las leyes inmutables que rigen el comportamiento de la economía, como si la economía fuera algo separable de sus protagonistas, que somos los seres humanos, teóricamente al menos dotados ¿de qué? De capacidad de decisión, dotados de voluntad, dotados de, ¿verdad?, discernimiento para en un momento determinado definir una u otras condiciones de posibilidad de nuestras vidas, de tomar decisiones sobre nuestras vidas, ¿no? Una de las cuestiones que ha aparecido recientemente, sobre todo en el discurso de la salida, entre comillas, entre paréntesis, en falso, cierro paréntesis, de esta crisis, ha sido ¿no?, que hay políticas serias y hay brindis al sol. Las políticas serias son aquellas que reconocen la economía tal como es, y entonces esas son las que hay que hacer. Y todo lo demás son, bueno, en fin, ¿no? A propósito de la terrible situación que atraviesa la sociedad y la economía griega en los últimos años y en el debate en los últimos meses, después del cambio político que ha ocurrido allí, ¿no? Hemos visto cómo el presidente del gobierno español le recordaba al presidente griego, no, aquí el problema está en que usted prometió cosas que eran absolutamente irrealizables al pueblo griego, ¿no? Esto es un tema muy importante, ¿no? Porque tenemos que realmente pensar, ¿es verdad que existen unas leyes inmutables de comportamiento de la economía que cuando intentamos violentarlas, aunque sea para un fin aparentemente bueno, sin embargo lo que cosechamos es realmente peor? ¿No? Es lo que le estaría diciendo. Es que ¿qué pasa? Que si intentando hacer la política que quiere hacer el gobierno griego supuestamente para favorecer a los pobres, lo que va a hacer es llevar a Grecia a la bancarrota, a sacarla del euro y a sacarla de todo lo que se le puede sacar, y a partir de ahí a imponer condiciones de más miseria, pobreza, exclusión social a la sociedad griega. ¡Cuidado! Bueno, eso es lo que yo llamaría majadería, ¿no? ¿De acuerdo? Pero lo interesante de esas majaderías es que, y esta es la primera reflexión provocativa que les lanzo, yo creo que en el fondo están muy bien instaladas en nuestras respectivas mentes, en nuestros respectivos cerebros. Están muy bien instaladas. Es decir, deseamos que Tsipras tenga razón y que se pueda hacer otra política, pero en el fondo, especialmente, curioso, ¿no?, los especialistas, los economistas, la inmensa mayoría de ellos están persuadidos de que no hay nada alternativo que hacer, que lo único que se puede hacer es seguir al pie de la letra los mandamientos de la economía ortodoxa. ¿Qué dirían? No importa cuál fuera el origen de la crisis, ni los comportamientos absolutamente irracionales, pero también guiados por la codicia, ¿no?, que llevaron al sistema financiero a provocar un auténtico tsunami global que ha arrasado con las condiciones de viabilidad de la economía real también y ha hecho que miles de empresas desaparezcan, no ya empresas de la construcción que estaban, no, empresas que llevaban años, empresas que eran empresas perfectamente sólidas
y que han sido arrasadas por un tsunami que no es que ha cortado por lo sano, es que ha cortado gran parte de lo sano. No es que ha quitado lo que estaba... No, es que ha cortado gran parte de lo sano. Permítanme tomar un poquito de agua. No, está bien. Claro, ¿cuál es la alternativa? ¿Hay alternativa a esto? Pues claro, fíjense que si no hay alternativa a esto, ¿de qué estamos hablando de economía del bien común? ¿De qué estamos hablando de utopía? Si no hay alternativa a esto, entonces serán brindis al sol. Podemos plantearnos que nos gustaría que la economía funcionara con otros fundamentos, otras bases, pero esto es lo que hay y no hay más cera que la que arde. ¿Es realmente cierto esto? ¿Cuáles son las condiciones que permitirían discutir esto? No. Entonces fíjense que ahí podríamos pensar, claro, ¿qué es lo que pasa en realidad? Dice, bueno, vamos a ver cuál es la lógica de las decisiones que se están adoptando en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito de los países occidentales, ¿no? Bien, hay una idea que es, en la primera prioridad es recuperar las condiciones de rentabilidad del sistema financiero que está en el origen del problema generado, y por eso sacrificamos todos los presupuestos públicos de la Unión Europea para hacer operaciones de rescate de la banca y le inyectamos todos los recursos necesarios. En segundo lugar, a esas empresas maltratadas por la crisis que malamente sobreviven, claro, para ayudarlas lo que hay que hacer es una potente reforma laboral que flexibilice el comportamiento del mercado de trabajo y entonces permita contratar y despedir a las personas en cualesquiera condiciones, porque así entonces abaratamos los costes de las empresas, estas por fin podrán volver a tener beneficios y a partir de ahí, cuando las empresas tengan beneficios, volverán a invertir, cuando inviertan crearán empleo y cuando creen empleo, entonces la economía se va a recuperar. ¿Suena bien o no suena bien esto? ¿Suena coherente o no suena coherente esto? Bueno, pues esto es lo que dice el PP, esto es lo que dice Mariano Rajoy. Si esta es la única salida, no hay economía del bien común posible. Si esta es la única salida, no hay utopía posible. Vamos a casa, dediquémonos a otra cosa, en fin, a lo que queramos. Menos a soñar y menos a tratar de poner en pie la utopía. Fíjense que además, esto es importante porque, claro, yo les vengo a hablar de la economía del bien común y les vengo a hablar entonces de una propuesta de ordenamiento de las economías, de la economía a nivel global y de las economías nacionales, regionales, etcétera, guiada por otros valores completamente distintos a los valores que presiden el comportamiento de la economía actual, donde hoy la maximización del lucro, el egoísmo, etcétera, etcétera, estaríamos hablando de una economía guiada por principios éticos, por la solidaridad, por establecer y tejer relaciones de confianza entre las personas, por el compartir en lugar de apropiar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nuevo, en realidad, es lo que les pregunto, lo que les pongo ahí en alguno de los puntos. No voy a ser muy ordenado porque nunca lo he sido, así que no voy a cambiar hoy, ¿no? Pero esto es lo que les pongo ahí en el quinto A, ¿no? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Como decía, ¿se acuerdan? Bugs Bunny, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en esto? En realidad es algo muy nuevo. A ver, sí y no. Quiero decir que propuestas económicas que hayan tenido a lo largo de la historia reciente de la humanidad como fuerza motriz fundamental valores como la solidaridad o el apoyo mutuo, el compartir en lugar de apropiar, etcétera. Claro que no es la única. Desde el mismo siglo XIX, cuando se conforma la economía, digamos, dominante, esta que les he descrito antes, ¿no?
Que las condiciones para que haya bien es que haya desigualdad, porque cuando hay desigualdad unos acumulan, invierten y entonces los pobres están siempre debajo poniendo el plato, ¿no?, para que caigan las migajas de el crecimiento del sistema económico. Desde ese mismo momento, repito, el siglo XIX, cuando se arma la estructura de pensamiento de esa economía, llamémosla economía dominante, ya hay también propuestas económicas basadas en la creación de la utopía, ¿no? Desde el socialismo utópico en el siglo XIX, muchas otras propuestas, la economía social, la economía solidaria, la economía del don, la economía tal, y mucha gente que ha intentado poner en marcha esto. Pero fíjense si debe ser difícil la cosa, que a día de hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué son todas esas propuestas económicas? ¿Qué son a día de hoy? Bueno, ¿estarían de acuerdo conmigo que son poco más que gotas de agua de economía ética, flotando a duras penas, por cierto, en un océano de economía basada en la competencia, en la maximización del lucro, en la insolidaridad, en la explotación irracional de los recursos naturales y del medio ambiente, por cierto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no parece que sea tarea fácil progresar en ese sentido, ¿no? Ayuda el hecho de que la economía del bien común quizá, y ahí creo que esto estaba por aquí. En fin, esto no, como ustedes comprenderán, no, estaba por aquí, ¿no? Ayudará el hecho de que quizás sea una propuesta un poquito más estructurada que otras utopías que se han formulado antes. Si alguien está interesado en ver digamos, cómo está construido el edificio de la propuesta de la economía del bien común. Eso es un librito muy chiquitito, muy sencillo, hecho por el principal fundador de este movimiento, por Christian Felber, que se lee muy fácil, se lee muy bien, es un libro para no especialistas, y además un libro especialmente útil para la reflexión compartida, ¿no? Oye, he leído esto, ¿a ti qué te parece? ¿No? Puede ser desde para textos para discusiones en la asignatura de la universidad, por ejemplo. Yo lo hago con mis alumnos, ¿no? Y discutimos partes de textos de este tema. ¿Qué aporta respecto a otras utopías antiguas, no? Primero, aporta, ahora les diré un poco cuáles son sus claves, una alternativa global. Quiere decir que es capaz de diseñar cómo sería un modelo económico alternativo completo que bajo ciertas condiciones sería perfectamente viable. Es decir, es capaz de imaginar cómo tienen que funcionar las empresas, cómo se pueden organizar, qué incentivos deben existir, cómo debe ser el sistema fiscal, los impuestos, quién los tiene que pagar, cómo, por qué, ¿no? ¿Cuál es el papel del sistema financiero, de los bancos en esa economía? ¿Cuál debe ser la relación entre la economía y la política, es decir, el problema de la democracia en la economía, un tema súper importante? Un tema muy importante, ¿no? Porque la cuestión clave ahí es esta, ¿no? Es decir, es que hay leyes inmutables externas a los propios seres humanos de la economía que se tiene que ocupar de cierta manera, o los seres humanos podemos ser protagonistas de por dónde queremos orientar esa dimensión de nuestras relaciones que llamamos economía, que es cómo producimos, cómo distribuimos, cómo nos relacionamos con la naturaleza para tomar recursos y gestionar los residuos que generamos. Todo eso verdaderamente lo podemos decidir los seres humanos, y en esas condiciones, si realmente lo podemos decidir, ¿dónde se tiene que decidir esto? En los parlamentos, y entonces seguimos apostando por formas de democracia participativa,
en la que de vez en cuando nos convocan a tomar, ¿verdad?, a elegir por un partido o por otro, o realmente podemos imaginar una sociedad en la que cada vez que haya una decisión de calado económico relevante, se nos convoque en condiciones en las que la gente con información pueda previamente deliberar, para tomar la decisión de manera colectiva y directa por la ciudadanía. Esto es factible. Bueno, pues estas son un poco las ideas que están planteadas ahí, es decir, cómo, quién, desde dónde se tienen que tomar las decisiones, sobre qué aspectos, la fiscalidad, la ecología, el tema del papel del sistema financiero. Todo esto está bien descrito en manual, además está escrito de manera muy sencilla. Quizá yo creo que en ese sentido, la economía del bien común va más allá que otras formulaciones también de profundo calado ético que han en el pasado intentado producir cambios en el ordenamiento económico. ¿Qué más? Pues posiblemente también diseña de una manera más precisa, más concreta, cuál sería el camino posible para llevar a cabo esa transformación. Y fíjense que ahí adelanta algo que es muy importante, ¿no? Dice Christian Felber, la clave de todo está en que las empresas como unidades de decisión de qué producir, cuánto producir y para quién producir, en el sentido de qué cosas producir, ¿no? O sea, no es lo mismo producir cañones que producir mantequilla, no es lo mismo producir, para quién producir, para satisfacer qué necesidades producir. Las empresas, que son el núcleo fundamental de esta decisión, es fundamental que tengan como objetivo no la maximización del lucro, porque la maximización del lucro en realidad es supeditar la acción de las empresas a la maximización de algo que no puede ser más que un medio, que es el capital. El capital no puede ser un fin, el capital es un medio para la producción. ¿Cuál es el fin? Dice, la satisfacción genuina de las necesidades humanas. Las necesidades humanas no son infinitas, son finitas, son perfectamente identificables. Hoy tenemos miles de investigaciones sociológicas, antropológicas, etcétera, psicológicas, ¿no?, que nos cuentan cómo somos, cómo sentimos, cómo padecemos y cuáles son las necesidades realmente importantes, vitales que los seres humanos tienen y que por tanto tendrían que ser prioritariamente atendidas por la actividad económica. Claro, fíjense una cosa que es muy importante, ¿no? Dice Felber, claro, imaginémonos una empresa que, guiada por objetivos, por fines de bien común, hace un uso racional de los recursos naturales. Entonces dice, hombre, talar un bosque nativo es mucho más barata la madera, por ejemplo, que si compro madera de un bosque que está gestionado sosteniblemente, que quiere decir que solo se puede talar la misma cantidad de madera que se reproduce a lo largo del ciclo, con lo cual no vamos a emplear más tiempo porque habrá que entresacar y claro, la madera va a ser más cara, ¿no? Claro, si yo en lugar de contratar a alguien por 6 horas y hacerlo trabajar 12, lo contrato por 8 y le pago por 8, si además, imagínense que yo me dedique al sector de la intermediación de alimentos, ¿no? Si además de ir y decir, los agricultores ahora las están pasando canutas porque no tienen a quien venderle no sé qué, ahora voy allí y me quedo con todo a 4 perras. Y en lugar de eso me pongo en el lugar del agricultor, en el lugar del agricultor y entonces digo, hombre, hay algo que se puede llamar un precio justo. Este señor, esta señora ha estado aquí serie de horas, ¿no? Yo puedo imaginar
que para poder llevar a su casa un ingreso razonable, pues el kilo de la papa comprada en finca no puede estar por debajo de 70, 80 céntimos, porque por debajo de eso ya empieza a ser pagada a una cantidad de dinero la hora de trabajo que es absolutamente inhumana, ¿no? Etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo me comporto de esa manera, cuando yo vaya a Merca Las Palmas con mis productos, o cuando yo vaya al minorista allí en el mercado de Vegueta, yo le diré, mira, es que tengo papas aquí a 60, a 80 que se los compré al agricultor, más no sé qué, más mi compromiso con Vegueta, pues te las puedo poner aquí a unos 20, ¿no? Y dice, mira, no, chico, es que acaba de venir otro que me las ofrece a 0,70 y entonces ese otro, ¿qué pasa? Bueno, que le importa un pito las condiciones de vida del agricultor, que le importa un pito las condiciones de vida de sus propios trabajadores, que le importa un pito la calidad dietética de esa alimentación. El tipo puede saber además que se le puso un fertilizante químico sistémico hace una semana y que ese producto no debería ser consumido hasta dentro de 15 días. Pero a mí qué más me da, ¿no? Yo lo pongo mañana en el mercado y gano dinero, ¿no? Claro. ¿Cuál es la interesante paradoja de esto, no? Nosotros, posiblemente, si pensáramos cuál sería la empresa que nos gustaría que prosperara, creo, y digo solo creo, podríamos decir que la primera, pero en la práctica sabemos, porque no somos ingenuos, que la que va a prosperar es la segunda y la primera posiblemente cierre. Entonces, Felber lo que dice es que, claro, que no solo basta con que haya emprendedores, empresas y ciudadanos consumidores. Bueno, ahora, olvídense de esta última parte. No solo basta que haya emprendedores, empresas dispuestas a organizar la producción de tal manera que en su relación con todos los grupos sociales, los proveedores, el medio ambiente, los consumidores, la población local, la población que esté en el entorno de la actividad donde se desenvuelve la empresa. Por ejemplo, la empresa puede decir, oye, pues si contamino más, no tengo que ponerle un filtro al final de la chimenea y entonces me sale más barato producir. Y que se pudran los que viven alrededor de este, por ejemplo, Ginamar, ¿no? Nosotros podemos estar consumiendo una energía eléctrica más barata porque estoy convencido de que Unelco no ha hecho todo lo que estaba en su mano, ¿no?, para reducir las emisiones contaminantes que está demostrado, nosotros dirigimos hace unos años una tesis sobre este tema, han influido en los niveles de morbilidad y mortalidad de la población de tal, y sin embargo ahí estamos consumiendo energía barata, ¿no? Bueno, estaríamos dispuestos a pagar la energía más cara para que se hicieran otros procesos que evitaran que la población de Ginamar se muera, más joven o que tenga una vida de peor calidad porque sus pulmones no funcionan bien. Bueno, todas estas son preguntas que realmente nos tenemos que hacer en relación a este tema. Entonces, lo que dice Felber es que, repito, no basta con que haya empresarios con profundos valores éticos. Porque si no cambiamos el sistema de incentivos, si no cambiamos el ordenamiento económico, los empresarios éticos no van a prosperar y los empresarios sinvergüenzas van a ser los que mejor tal. ¿Quiénes son en realidad? Claro, los podemos decir que son esto, que son lo otro y que son lo de más allá. Pero son los empresarios que prosperan. ¿Por qué? Porque en las condiciones actuales, aquellos empresarios que prosperan mejor son aquellos empresarios que incurren en menos costes privados para ellos. Y para incurrir en menos costes privados, ¿qué tengo que hacer? Pagar peores salarios, contratar a la gente por 6 y que trabaje 12, no respetar el medio ambiente, extorsionar a los proveedores, ¿no?, que me venden cosas, si puedo, ¿no?, apretarles para sacarles el producto intermedio más barato, etcétera, etcétera. Esos son los que tienen los beneficios más grandes, y con beneficios más grandes, ¿qué se permiten? Comprarlo todo, echar del mercado a los que intentan hacer las cosas bien. Esto es lo que hay. Esta es la esencia del mundo de la economía que vivimos.
Entonces, lo que dice Felber es que tenemos que ser capaces de llegar a lograr un ordenamiento económico que cambie drásticamente ese sistema de incentivos, esa ordenación. Un incentivo es algo que induce a algo, ¿no? Entonces, si ahora las empresas guiadas por auténticos crápulas son a las que le va mejor, tendremos que cambiar los incentivos para... Claro, ¿por qué además? Porque encima se residencian en paraísos fiscales. Esa es otra, ¿no? Se residencian en paraísos fiscales. O sea, pagan menos salarios, se residencian en paraísos fiscales, pagan menos impuestos. No contribuyen en absoluto al cuidado del medio ambiente. O sea, que lo tienen todo para prosperar, claro. Faltaría más, ¿no? Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, él pone muchos ejemplos, pero para que ustedes vean, claro, es darle la vuelta, es como meter la mano, darle la vuelta y decir, bueno, pues el sistema fiscal como expresión, esto es un tema importante, ¿no? El impuesto como expresión de que yo pago un impuesto porque tengo que darle a la sociedad, entre otras cosas, no solo recursos para que haga las políticas públicas que se tienen que hacer para atender las necesidades sociales que solo las administraciones públicas pueden atender, sino además tengo que darle recursos para que los propios daños que yo como empresa produzco en ese proceso de producción, que pueden ser desde, claro, si exprimo más a la gente, posiblemente la gente enferme más. Si me cargo más el medio ambiente, posiblemente habrá que invertir más en regenerar ese medio ambiente deteriorado, etcétera, etcétera, ¿no? Tendré que pagar más impuestos. Por tanto, ¿cuál es la herramienta esencial que propone Christian Felber? Bueno, cambiar radicalmente la concepción de lo que es el éxito de las empresas y el éxito de la economía para dejar de pensar que las empresas exitosas son las empresas que tienen el máximo beneficio financiero, es decir, que cogen y dicen, vendo esto, mis costes son estos, la diferencia entre los ingresos y los costes, mis beneficios, cuanto más altos mejor. Y entonces salgo en los rankings con los dedos allí diciendo, yo soy el mejor, mira tú, tal cual, ¿no? Porque además, si salen en los rankings, si tienen interés en publicitarse, en visibilizarse, es porque están persuadidos de que en el fondo, los admiramos. Nadie sale en una fotografía para que la gente los ponga luego en la casa y les tire... No. Salen porque cuando salen en las listas de los señores más ricos, cuando salen en las listas de los señores más guapos, a las mejores fiestas, los tienen los yates más grandes, ¿no? Provocan de manera expresa o secreta en una parte importante de la sociedad, ¿no? Algo de ¡wow! ¡Qué buenos son!, ¿no? Admiración, ¿no? Eso tenemos que tener el valor de mirarnos adentro y tal. Y ahora les diré por qué, ¿no? Porque yo creo que... Pero bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Claro, fíjense que, claro, para que un ordenamiento legal donde las empresas que contribuyen más al bien común pagaran, por ejemplo, menos impuestos o tuvieran acceso al crédito más barato, y aquellas empresas que por tener un peor comportamiento con respecto al bien común, es decir, por infringirle más costes a la sociedad, tendrían que compensar a esta pagando más impuestos, ¿no? Sería lo lógico. Claro, ¿qué es lo que dice Christian? Fíjense ustedes, si lográramos eso, haríamos algo que es muy interesante. Si ser coherente con el bien común al final significa producir con costes más altos, si no los compensamos pagando menos impuestos y con menos costes financieros, difícilmente vamos a poder hacer prosperar a las empresas comprometidas con el bien común. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los costes financieros y los costes derivados de los impuestos
hicieran que las empresas que peor se comportan y que tienen menos costes privados vieran sus costes elevados, mientras que las empresas que se comportan mejor vieran sus costes reducidos y, por tanto, la gente normal, todos nosotros, que se supone que nos preocupa el bolsillo y que queremos llegar a ese fin de mes, que es un concepto tan resbaladizo, ¿no? Pues no tuviéramos ningún empacho si, joder, si son empresas del bien común y además, dado que pagan menos impuestos, no sé qué, pues son capaces de poner en el mercado los bienes y los servicios a un precio perfectamente equiparable al de las empresas que no hacen esto y, por tanto, si los consumidores, los ciudadanos, empezamos a elegir las empresas del bien común, serán estas las que prosperen, mientras que serán las otras las que finalmente empiecen a colapsar. Claro, si este mecanismo se reproduce, ¿a dónde llegaríamos? Bueno, a una sociedad en la que cada vez más hay empresas que producen bajo criterios de bien común y cada vez menos habría criterios. ¿Por qué? Porque no sería rentable portarse mal, para entender, ¿no? No sería rentable portarse mal. Claro, tampoco suena mal esto, ¿no? Así como no sonaba, digo yo, no sé si le suena muy mal y tal, pero ¿tiene sentido que el que contamine pague más impuestos? ¿Tiene sentido que el que someta a la gente a jornadas laborales agotadoras y mal pagadas, que posiblemente sea gente con más propensión a enfermar, aparte de la infelicidad humana que esto genera, pague más impuestos porque derivado de su acción va a haber más gente demandando salud pública en los hospitales y en otros? Claro que tiene sentido. Es en pura lógica, es en pura correspondencia a los costes que esas empresas infringen a la sociedad. Esto, cuando me quieran interrumpir para discutir algún concepto, estoy encantado. No tenemos que esperar al final, si ustedes quieren, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos el punto de partida donde estamos y con esto y con muchas otras cosas, por ejemplo, la economía del bien común sostiene, y esto es algo muy importante, ¿no?, que el sistema financiero tiene que volver a sus orígenes. ¿Por qué se creó el sistema financiero? ¿Qué hacía el sistema financiero en sus orígenes? Eran personas, incluso casi personas, microorganizaciones, que se especializaron en capturar el ahorro de aquellas personas que, por la razón que fuere, tenían más ingresos que aquellos que habían decidido gastar y que, por tanto, esos ahorros, en lugar de tenerlos en su casa, los tenían en un sitio más seguro, y dedicar ese ahorro o canalizar ese ahorro hacia esas otras personas que, teniendo ideas económicas, en el caso de las empresas, no, oye, pues se me está ocurriendo que puedo convertir esto en una finquita de agricultura ecológica, pero claro, esto me va a costar 50.000 euros y ahora mismo mis ahorros son de 20.000, pero hay alguien que está ahí que me puede prestar los otros 30.000, yo pongo en funcionamiento este tema, con suerte, si todo va bien, devuelvo el préstamo con sus intereses, que ya no serían intereses leoninos, sino intereses razonables, y por otro lado tengo un ingreso. Esto es el sistema financiero, genuinamente hablando. Son intermediarios financieros. Ponen en contacto a los que generan ahorro con los que necesitan ahorro para financiar la inversión. Así de claro. ¿Tiene algo que ver nuestro querido sistema financiero actual con eso? Nada que ver. En realidad, esta función es absolutamente marginal. Si ahora se me estuviera escuchando ahí fuera un banquero y tal, estaría desternillado de risa. Pues claro, efectivamente, para ellos eso es marginal. De hecho, es tan marginal que ahora mismo lo último que le interesa a los banqueros es que el crédito fluya a las empresas y que crezca, o no se ha dicho durante todos estos años. Ellos se han dedicado primero a reconstruir sus balances, segundo a reconstruir otra vez su economía especulativa. Va aquí, ¿por qué? Porque es la que le permite, comprando y vendiendo, generando esos tsunamis de los que hablábamos antes, ganar mucho dinero en poco tiempo. Y luego, si sobra alguito
ya le daremos al de la agricultura ecológica, que es un plástico, que es un pesado, que viene aquí todos los fines y dice, ay, ¿hay algo para mí? Pues mira, no, chicos, porque estamos pensando en otras cosas que, en fin, para nosotros son bastante más interesantes que prestarte a ti el dinero, ¿no? Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Mira, hay un problema en esto del tema Sí. del banco. El 90% de los bancos se financia con dinero público. Es nuestro dinero. Y después ellos nos suben los intereses con nuestro propio dinero. Todos los rescates que hemos recaudado nosotros, los bancos, no ha hecho los recortes a nivel social y a nivel de todo. Y se ha dedicado a las empresas que se han enriquecido, los trabajadores han perdido todos los derechos ya, trabajo precario, de explotación y... Sí, sí, está claro. Y después con el tema de las preferentes, el tema de los tóxicos también, que vende muchos tóxicos a mucha gente y los engañan, pero las preferentes hay 1,5 millones que le han quitado sus ahorros. Claro. Hay un problema de ética y moral Sí, dentro de está la claro. política y la banca y empresarial. Está claro. Está claro, pero fíjate una cosa a donde yo quiero llegar, porque el diagnóstico, oye, más allá o más acá, todos lo tenemos claro. El diagnóstico lo tenemos claro. Ahora, lo que no está tan claro y no nos retrata tan bien como sociedad, antes dije que mi estado de ánimo ahora mismo me induce, no sé por qué, a ser un poco molestoso, ¿no? Lo que no nos retrata tan bien es nuestra actitud individual y colectiva frente a este problema. Lo que hace el planteamiento de Christian Felber sobre la economía del bien común es, vale, yo construyo este edificio y digo que una economía que funcione sobre estas nuevas bases permitirá una economía más igualitaria, ecológicamente más viable, más justa y posiblemente donde la sociedad, donde la gente sea más feliz. Porque mira que es estresante la economía actual, mira que es estresante, ¿no? Hoy, mañana y tal, porque además, y no sé qué, no sé si el banco me va a prestar, no me va a prestar, porque no da, O sea, una parte importante de la morbilidad, de la enfermedad que hoy pulula por el sistema sanitario tiene mucho que ver con enfermedades que tienen su origen en la psiquis de las personas, porque uno perdió el empleo, porque el otro no llega a fin de mes, porque este mes no tengo para pagar el alquiler. Es horrorosamente estresante. ¿Es posible imaginar una economía que no esté basada en ese permanente estado psicológico de alerta y miedo? Es posible. Esto es lo que pretende la economía. Ahora, ¿cuál es el problema? Y a donde quiero yo llegar es que es el miedo el que nos está realmente gobernando. Y si hacemos un ejercicio sincero, les voy a poner un ejemplo que es muy interesante. Miren, hace 2 días salía una encuesta sobre el nivel de satisfacción de la ciudadanía con el comportamiento de las instituciones financieras, ¿no? Claro, ¿con quién está la gente que está trabajando con ellos más contenta? Joder, imagínense, Triodos, por ejemplo, ¿no? No te cobra por nada. Vas a pedir un préstamo hipotecario y a un precio razonable. Te mandan una revistita y te dicen, mira, con tus ahorros estamos apoyando este proyectito de agricultura ecológica aquí, está no sé qué, de economía social allí, este proyecto de integración en el otro lado, este proyecto con gente con síndrome de Down. Digo, o sea, se queda uno bien, ¿no? Y tal, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿de quién nos quejamos? Este se queja de Santander, del otro, de la moto, de siempre, ¿no? Ahora, yo recuerdo al comienzo, 2009, 2010 y tal, ¿no? Gente de mi entorno, tanto gente, en fin, una idea medianamente crítica del tal, por supuesto con un discurso contra la crisis, contra las políticas de la crisis, y decía, no, es que, claro, ¿qué es lo que pasaba en aquel momento? La banca peligraba supuestamente y apareció el concepto, ¿se acuerdan?, de las instituciones financieras sistémicas, de relevancia sistémica. Y entonces empezó a correr, como quien no quiere la cosa, que son aquellas que los gobiernos nunca dejarían caer, puesto que como si caen es una verdadera catástrofe, entonces no se les puede dejar caer. ¿Y dónde voy a poner yo mis ahorritos? ¿Dónde estén bien seguritos? Claro, pero ¿qué es lo que ocurre, no? Y esto nos tenemos que dar cuenta claramente, ¿no? Primero,
esto es un curso de economía acelerada para ingenuos, es decir, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? O sea, vamos a ver. Son el epicentro de todo el fenómeno de exuberancia especulativa que provoca ese tsunami que acaba conduciendo a una crisis que arrasa con buena parte del tejido económico. Está ahí la causa. Segundo, dedicamos buena parte de los ingresos públicos, del sector público, a sanearlos primero a ellos. Y después vamos y los premiamos, llevando todos nosotros, no, coño, está mis ahorritos y todo. Ahí tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio porque lo que tenemos que entender es que la transición desde lo que tenemos a esa economía bien diseñada, a ese ordenamiento bien diseñado que llamamos la economía del bien común, la transición es lo realmente difícil. Una vez que estemos allí, o una vez que estemos en algo parecido, porque no quiero hablar de metas, ¿no? Este rollo de que hay metas, hay caminos, ¿no? Pero una vez que estemos en una economía donde los valores y el ordenamiento estén alineados con esto que apreciamos en la vida cotidiana, ¿no? Con valores como la confianza, la solidaridad, la ayuda mutua, el compartir, etcétera, etcétera. No, pero el problema es cómo llegamos ahí, ¿no? Entonces, claro, el verdadero reto es que en esa transición no tiene otro piloto posible que la sociedad. No son los partidos. Pero no por nada, yo no soy ni antipartido, ni propartido, ni nada, sino porque podemos racionalmente, reflexionando, plantear que no hay ninguna probabilidad de que el régimen de partidos que actualmente tenemos, bueno, no hay ninguna. Ahora está feo que yo lo diga, porque es verdad que aparecen por ahí cosas interesantes, habrá que ver cómo evoluciona este tema, ¿no? Pero hay muy pocas probabilidades de que o al menos el sistema tradicional de partidos, se sustraiga a esa relación mutua, ¿no? Corporaciones, grandes corporaciones, élites políticas. Hay un hibridaje, un maridaje ahí, donde unos y otros se apoyan, se sustentan los unos a los otros. Podemos esperar, por ejemplo, un cambio significativo de la regulación de la banca o del sector energético. Una vergüenza mundial donde las haya, ¿no? Que provenga de partidos donde sistemáticamente los presidentes y ministros salen del gobierno y se ponen a trabajar en los consejos de administración de estas empresas. ¿Alguien cree realmente que en esas condiciones es posible? ¿No? Y esto no es moco de pavo, ¿no? Estamos hablando del sector energético, un sector de una importancia estratégica enorme, un sector que tiene una influencia decisiva en cuánto nos cuesta a las familias vivir, pero también en la competitividad de las empresas, en los costes de las empresas, en nuestra manera en que nos relacionamos con el medio ambiente global y con el medio ambiente local, etcétera. O sea, son decisivas y sin embargo, ese maridaje que está ahí, fíjense que el papel de todas estas grandes corporaciones sistémicas que están interesadas en el mantenimiento del statu quo y que son las principales interesadas en impedir que cualquier economía basada en otros valores pueda prosperar, en el fondo nosotros decimos, claro, es que se retroalimentan unos a otros, las corporaciones y las élites políticas. ¿Y cuál es el error en esa visión? El error en esa visión es que solamente estamos mirando a la cúspide de la pirámide. Pero si luego nos preguntáramos quién está soportando en la base a esa pirámide, we all, todos nosotros, sin duda. No hay, es decir, bien porque las élites políticas las ponemos nosotros, bien porque en el fondo en nuestra mente opera una inercia cultural según la cual ese cambio político, económico que anhelamos es una cosa distinta de el cambio en los protagonistas, en el nombre y en la praxis de los protagonistas con los que nos relacionamos continuamente, como si nuestras decisiones económicas cotidianas
no fueran las que, sumadas unas con las otras, crearan esa base que hace posible esa cúspide que se sitúa y se soporta estrictamente sobre esas decisiones. No es el sistema y nosotros, somos nosotros en la base y en el sostén del sistema. No hay mucho más donde ¿no? ¿Qué podemos alegar? ¿Ignorancia? Tampoco. A estas alturas no podemos, ¿eh? Ignorancia no podemos alegar. La ignorancia, saben ustedes, que no nos exime de nada, en el sentido de que, por cierto, ya me debo haber pasado, quedan 5 minutos. Vale. Vamos convergiendo, ¿no? Mi idea, de todas maneras, es que del cambio actitudinal que hacer posible ese cambio global nos reclama, ¿no? Y esto es un tema clave, ¿no? ¿Qué es lo que percibo yo a mi alrededor, ¿no? Y es una especie de satisfacción, no satisfacción diría yo, ¿no? Acomodamiento con el statu quo que está asociado a una cierta pereza a actuar de otra manera. Sí, vale, sí, de acuerdo, sí, pero entonces ya salgo de aquí, ya me olvido del tema y tal, y bueno, después voy al cajero de no sé qué, y luego mañana compro no sé qué sitio, y la huella de lo que compro ambiental, social, me importa nada, tal, ¿no? Ese esfuerzo desde la conciencia lúcida para entender que la huella de nuestras decisiones, de millones de decisiones, es la que genera esa trama que da base a esto que llamamos el sistema, es importante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y es donde a mí, en este momento, y se los comparto desde una especie de sentimiento de atribulado, ¿no? Que es si no somos capaces de abrazar el cambio con alegría, el cambio no es posible porque no es duradero. Y hay algo que nos pasa que nos dificulta el vivir una vida alegre y feliz, alineada al mismo tiempo con la conciencia y la coherencia de las acciones que son necesarias para el cambio. Lo voy a decir en otras palabras bajito. A muchos de nosotros nos parece un auténtico coñazo el introducir en nuestra vida los cambios que son precisos y necesarios para este tema. Hay algo que está ahí. Algo está pasando ahí. Somos incapaces de abordar desde la alegría, ¿no? Qué bueno que estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esos introyectos culturales unidos a la rutina hecha cultura, no sé, habría que ver de qué está hecho, de qué argamasa está hecho esos sentimientos, porque en el fondo no pertenecen al territorio de lo que es intelectualmente discernible, ¿no? Sino de la manera en que sentimos la vida que vivimos y lo que es realmente satisfactorio para nosotros, etcétera, ¿no? Ahí, yo creo que hay un ejercicio de análisis introspectivo, pero también, y estoy por pensar que por ahí hay una luz para ir terminando, tiene que ver con un hecho cultural que es muy potente y que tal, y es nuestra déficit cultural en materia de acción colectiva. Eso ocurre una cuestión y es actuar individualmente en coherencia con mis creencias y mis valores, interesante, pero siempre nos invita a la pregunta de, total, ¿para qué? ¿Acaso el mundo vaya a cambiar porque cambie yo? Es que es verdad, también es cierto, ¿no?
Pero al mismo tiempo lo que es cierto es que eso es solo un sentimiento. Porque nosotros no sabemos lo que están pensando los demás. ¿Qué pasa si los demás? Claro, pero ese los demás, ese nosotros, ese sujeto colectivo, esa acción colectiva necesaria, es la que le da condiciones de viabilidad al cambio y además nos da ese ánimo, ese fortalecimiento de la voluntad que necesitamos desde la creencia de que lo que hacemos tiene sentido porque contribuye realmente a algo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no somos buenos para la acción colectiva. O sea, nuestras tradiciones culturales, nuestra manera de ver la vida social, relacional, está bien, ¿no? Pasaderos somos chayi, nos reímos un rato y tal y cual. Ahora, para hacer, y esto, ya voy terminando con esto, fíjense que somos un pequeño, vamos a ver, voy a intentar también, repito que esto les dije al principio que podía estar reflejando un estado de ánimo, por el que me encuentro ahora, pero tampoco estoy no quiero hacer un ejercicio de autoflagelación, no, es que no se trata de eso, sino desde que no hay manera de cambiar, sino desde una actitud de lucidez amorosa con nosotros mismos. De lucidez, pero es amorosa porque no es que malo eres, no, que no somos malos, somos, simplemente somos lo que somos. Y nos tenemos que querer como somos, porque si nos queremos a nosotros mismos, imagínate tú, ¿no? Perdón, ¿no hay un sentimiento de resignación al estado actual de la economía? Sí, pero es que la resignación... Queremos cambiar, pero... pero que digo es que la resignación viene de una intuición, una creencia de la futilidad, de la inutilidad de cualquier acción que podamos poner en práctica, porque en realidad no conduciría a nada. Y eso es lo que yo digo, que lo tenemos porque nos falta esa perspectiva de acción colectiva. Yo tenía ahí un punto, pero si quieren lo dejamos para el debate, de un ejemplo que quería ponerle, ¿sí? Que es el punto número, porque ya pone, el 10 que era la recapitulación es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Eso que yo llamo compromiso permanente, porque no es a golpito, sino es un nuevo enfoque de nuestras vidas, es sostenible, o sea, lo tenemos que, no solo, a mí me faltaba ahí también multidireccionales en todas las dimensiones en las que actuamos y desde la alegría, porque la alegría es la gasolina que nos permite levantarnos cada mañana y decir, y otra vez hoy voy a incidir en lo que ayer, no desde la derrota, sino desde saber que es posible en algún momento la transformación. Entonces, cuando les ponía ahí el tema de la energía, decía, vamos a ver, en Canarias, tenemos unas condiciones, vamos a poner el caso de Gran Canaria, ¿no? Unas condiciones magníficas con el sol, el viento y la orografía que nos permite transformar energía eólica o solar en energía potencial, elevando agua, alcanzar pues un nivel de penetración de renovables en red perfectamente del 70-75% en 5 años, si quisiéramos hacerlo, y al mismo tiempo pues transformar todos los consumos descentralizados, el calentamiento de agua sanitaria en la casa, en los hoteles, aquí y allá, y utilizar ahí el 100% de energía renovable, energía geotérmica y tal. Todas ellas a un coste de producción del kilovatio hora sensiblemente inferior al que hoy le estamos pagando, y esto es muy importante que lo entendamos así, a un coste de producción sensiblemente inferior al que hoy le estamos pagando a Endesa Unerco, pese a que después tenemos que escuchar que, como aquí la producción de la energía convencional es muy cara, recibimos una subvención de 1.400 millones de euros al año procedente del gobierno central para los pobrecitos canarios, porque si tuvieran que pagar la energía al coste, ¿qué tal? Bueno, es que no nos hace falta que nos paguen nada. Lo que hace falta es que podamos desarrollar todo nuestro potencial de energías que son renovables y son mucho más baratas, ¿no?
Bien. Añadamos las ventajas que tendría para un destino turístico del futuro donde podamos asociar la visita de gente a lo que se llama hoy en día pues turismo de bajo impacto ambiental, de baja huella ecológica, etcétera, 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 ¿no? Es que todos son ventajas, ¿no? Pues ventajas financieras, ventajas económicas, ventajas de imagen turística, un entorno natural y ciudadano más saludable, todos son ventajas, ¿no? Más oportunidades de empleo para población joven, para ingenieros salidos de nuestras universidades, para etcétera, ¿no? ¿Dónde están hoy por hoy los factores que bloquean la transición energética, que además se llama así el problema, ¿no? Pues está muy sencillo, ¿no? Un marco regulador que está hecho a golpe de telefonazo de corporaciones que le dicen al político de turno cómo tiene que regular esto, ¿no? Para dos cosas. Una es que la transición a las renovables sea lo más lenta posible y si esté en manos de las mismas corporaciones que hoy controlan la energía convencional. El futuro imaginado, tecnológicamente viable, esto lo sentamos aquí con Paco Cabrera de la SPEC o Roque Calero, catedrático de la Universidad de Baba, y nos pueden sacar los números y las investigaciones en las que se sustenta todo esto, ¿no? Además, lo interesante del modelo alternativo que podríamos diseñar en Canarias es que todos nos podríamos convertir en productores de energía, que significa algunos que podríamos tener algunos ingresos complementarios y otros que simplemente no tendríamos que pagarle a un tercero por una energía que nosotros podríamos producir para nosotros más barata, ¿no? Por tanto, eso también implicaría no solo hacer de la energía un vector hacia una economía más verde, sino hacia una economía que distribuye de manera más equitativa sus resultados, que también es muy interesante. Entonces, las condiciones de cambio son relativamente sencillas. Lo que ocurre, esto es interesante, no estamos donde, en mi opinión, no estamos donde hay que estar. Cuando salen los concursos eólicos ahora mismo en Lanzarote, en los que de manera fraudulenta, y esto, bueno, esto va a estar grabado y seguro que a lo mejor alguien va a decir, oye, te voy a meter un pleito. Bueno, pues se mete un pleito, pues está aprobado, ¿no? De manera fraudulenta se asignan los kilovatios a, ¿quién si no? A los amigotes de los amigotes. Esto no es ninguna novedad, ¿no? Frente a un consorcio de ayuntamientos y pequeños inversores que lo que pretendía era, al convertir los ayuntamientos en productores de la propia energía que necesitan, renovable, pues proveer energía más barata, darle un ingreso a los ayuntamientos para hacer políticas que ahora mismo están en dificultades de hacer. Pues todos son virtudes. Pues no, pero ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos cuando permitimos ese fraude? ¿Qué estábamos haciendo? Teníamos, no, va la política, aquel tipo es no sé qué y no le voy a... Sí, está muy bien, ¿no? Estamos en la política, estamos en los telediarios. Estamos enganchados a esa visión de que lo relevante es aquello que aparece en el telediario, no es verdad. Eso nos hurta. Los telediarios nos comen el verdadero, nos hurtan, nos hacen, no es como un Matrix, no es una representación de una realidad que ellos creen ahí, y entonces nos enfadamos, mira aquel tío, y vamos a la cama fatal, y encima todo ese tiempo que podíamos haber usado decir, oye, ¿qué te parece si hacemos algo, que sea una iniciativa en red, para decir, oye, que sepa, que crean que con nuestro beneplácito esto no, y si podemos hacer algo, y además que esto electoralmente no va a quedar impune, y si ustedes quieren no sé qué, o sea, algo que les haga a los que hacen estas cosas decir, hombre, es que aquí todo es gratis. O sea, aquí pueden hacernos, en realidad, cualquier barbaridad, que nosotros siempre estamos en otra. No. Entonces ahí yo creo que no es tan difícil. Una ley de iniciativa popular para hacer posible este nuevo marco, y si queremos lo podemos imponer. Y si abrimos una cuña en un sector tan importante y lo alineamos con objetivos de bien común, producir energía renovable amigable con el entorno, distribuir la producción para que haya más gente y familias que se beneficien de la producción energética, si alineamos ese vector con el bien común,
estaremos creando un modelo magnífico. ¿Y por qué no esta otra cosa? ¿Y por qué no la gestión del agua? ¿Y por qué no la gestión de los residuos? Que es tremendo el tema de la gestión de los residuos. Si ustedes no saben la cantidad de puntos verdes que pagamos nosotros por estas cosas, por botellas que jamás van a ser luego recicladas. ¿Y saben quién se está embolsando ese dinero? ¿No? Bueno, pues eso está evaluado. Además, tenemos informes donde esto está evaluado. Quiero decir que es muy importante que estemos, pero insisto, aunque yo no lo esté transmitiendo ahora, lo reconozco, ¿no? Tenemos, porque, repito, no es el momento para mí en este momento, ¿no? Pero tenemos que hacer de ocuparnos de esas cosas, y ya no digo preocuparnos, ocuparnos de esas cosas, algo incorporado a nuestro vivir cotidiano desde la alegría, importantísimo. Sin alegría no hay transformación. Venga. Muchas gracias, Matías, por tu aportación que seguro nos ha hecho pensar y reflexionar. Vamos a ver, empezamos un piquito más tarde por un problemilla, tenemos poco tiempo, entonces rogaría que no hagamos reflexiones, vamos a decir las preguntas que consideremos hacer, vamos a decirlas todas las preguntas y que nos las contesta todas. Si no nos recuerda, se las recordamos. Nos prometió una charla provocativa y a mí me ha provocado el que nada puede cambiar, que son sueños y sueños quedan. Pregunto, ¿históricamente ha habido algún periodo en que se ha podido realizar algo de esta utopía? Lo consiguió el colectivismo marxista, la revolución cubana, la bolivariana, el Mao en la China. Solamente el liberalismo no salvaje parece que está más de acuerdo con el criterio de Balmes, ¿se acuerdan? El criterio de Balmes, que repartimos todo y al día siguiente ya estamos con muchas diferencias. A nivel más nuestro, quizás experiencias testimoniales, la vida monástica, las congregaciones religiosas, las comunidades de base, la comunicación cristiana de bienes. Y como no me da más tiempo, Cristóbal, me remito al artículo que escribimos de parte del ICTIC en la revista Iglesia al Día del mes pasado, en el que el delegado de Cáritas de Canarias hizo una propuesta a la nueva evangelización del sínodo en tres, que no voy sino a enumerar: pastoral de conjunto, una denuncia contundente y fomentar la coordinación interparroquial. Esto podría dar cauce a una sensibilización y a que podamos frenar qué consumimos, cuándo lo consumimos, para qué lo consumimos, etcétera, etcétera. Bien, por eso pienso que me ha provocado una actitud, pues más bien, ¿qué diría yo? De confirmarme que mejor es párate el mundo que me voy a bajar. Bueno, yo Matías, sí te agradezco, no un gesto de amistad, sino un gesto de reconocer la verdad, de que has hecho un discurso de una nueva alternativa y por tanto esperanzador. Sin embargo, a mí, a lo largo de la charla que tú has ido dando, me han surgido algunos interrogantes. Primero, ¿puede una economía del bien común funcionar en el ámbito regulador de la actual economía de mercado? Segundo, las experiencias de la economía del bien común que se están realizando
no las estará convirtiendo el mercado en una nueva mercancía y por tanto puede comenzar a ser un instrumento del mercado actual, de las reglas de la economía actual, ¿no? Tercero, la economía del bien común tiene un ADN totalmente distinto del ADN de la economía de mercado. Podía sugerir algunas preguntas más, pero me quedo en esas, ¿sí? Gracias. Estas son preguntas de examen. No, pero está muy bien porque no había salido el tema y está muy bien. Pepe siempre hace preguntas muy interesantes. Bueno. Vale, vamos a escuchar todas las preguntas. Vamos a dar premios que sea breve. A ver si gano. Bueno, darte las gracias por tu exposición, me ha encantado. Y decirte, tú dijiste que el motor de este cambio, esta transición, que relativamente no vamos a decir que es fácil, pero que sí puede ser, es la sociedad. Yo, cuando tú dijiste sociedad, yo pensé en la clase política, que ya la negaste, los empresarios y los consumidores. Mi pregunta es, ¿quién va a dar el paso? Si los empresarios, los consumidores, la clase política, tuviste muy poca fe en ella, eso, ¿quién va a dar el paso? ¿Vale? Perdone que sean tres preguntas diferentes. ¿Qué poder, qué decisión y qué beneficio han tenido los poderes perversos en esta crisis y cuáles son los efectos en la economía del bien común? Segundo, ¿por qué cree que las energías renovables no se promocionan en Canarias? Hace 40 años en Tel Aviv recuerdo que estaba obligado por ley calentar agua doméstica con energía solar. Y tercero, ¿por qué cree que lo que se debe hacer no se hace? Muy rápidamente, me ha gustado muchísimo la exposición, creo que ha tocado muchos puntos importantes para un cambio en la sociedad del mundo de hoy. Sin embargo, yo echo de menos que pusiera ejemplos, porque creo que esa utopía aterrizada existe, ejemplos como la Falleda en Cataluña, que son de la economía de bien común, ejemplos como los ayuntamientos, etcétera, etcétera, los campos de energía. Todos esos son elementos que creo que hacen pensar que se posible aterrizarlo. Están ahí, ya existen. No más que eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Y para nota 10 tiene 5 minutos para 15 preguntas. Me permiten empezar por la última, tienes toda la razón, en el sentido siguiente, ¿no? La economía del bien común, les dije que era esencialmente lo que le da valores, la economía del bien común como movimiento. Entonces, es verdad que ya hay experiencias y procesos a nivel internacional, Austria, Alemania, el eje donde inicialmente arrancó, Francia, Italia, y también en España muy importante, donde hay procesos que están logrando realmente un nivel de transformación importante de los fundamentos de las relaciones económicas. Evidentemente, como ustedes imaginarán, son islas de economía alternativas que, en la medida en que se relacionan con sus respectivos entornos, pues estarán más o menos obligadas a supeditarse. El sistema financiero es el que es, el sistema de impuestos es el que es, pero dentro de esto la economía del bien común se articula en red a través de una cosa que llamamos los campos de energía. Los campos de energía son agrupaciones territoriales dentro de las cuales, además, en función del ámbito de desempeño de cada una de las personas, pues se crean grupos de trabajo, de empresas, en el ámbito educativo, en el ámbito municipal, etcétera. Y en cada uno de esos ámbitos se han ido desarrollando instrumentos que denominamos matrices, en las que podemos evaluar cuál es el grado de alineamiento que la empresa, que el ayuntamiento, que el colegio
o que la asociación X tiene con los principios y valores de la economía del bien común. ¿Y la idea cuál es? La idea es que eso sea la carta de presentación, la tarjeta de presentación que nos vaya permitiendo a todos nosotros elegir. Claro, es verdad, o sea, es verdad que si tenemos un compromiso por el cambio, pero cuando vamos a tomar decisiones lo que nos encontramos es un muro cerrado en el que no sabemos quién es quién, ¿no? Quienes apuestan por el cambio tienen que levantar la mano y decir, aquí, si quieres realmente apoyar una experiencia de transformación económica, estamos aquí, ¿no? Y entonces esta es la idea, y en ese sentido pues hay ya posiblemente alrededor de 2.000 empresas en Europa alineadas con la economía del bien común. Hay muchos municipios, hay otro tipo de instituciones que ya están trabajando en esa dirección. Y es en ese trabajo en red en el que intentamos que ese sujeto colectivo, esa acción colectiva que realmente cree esa masa crítica que pueda ir transformándose en realidad poco a poco, se dé esa red que nos permita sentir que no estamos solos. Esto es importante, ¿no? Sentir que es posible una acción colectiva. Pero también es muy importante que entendamos lo siguiente: la economía del bien común tiene muy claro que no es la única y está permanentemente, periscópicamente, girando hacia alrededor, buscando también espacios basados en otras tradiciones de pensamiento, economía social, economía solidaria, con los que converger para hacer que esa ola de transformación sea una ola que adquiera más energía, más altura y sea capaz de incidir de una manera más potente en la realidad social. Esto es muy importante también. No nace con un espíritu de secta, y esto es otro de los temas que, sin embargo, tenemos un problema cultural también complejo, ¿no? Que es el rollito de nosotros estamos aquí y los demás o que vengan a nosotros, no sé qué, porque nosotros... Y entonces, claro, al final es muy interesante, por ejemplo, antes lo que decíamos por ahí de todo el movimiento que representa el mundo de Cáritas y tal, que es espectacularmente potente, quien no lo conoce, toda la gente... Pero es verdad que todavía, creo que estaremos de acuerdo, que tenemos que hacer un gran esfuerzo por tejer de una manera abierta y desprejuiciada relaciones constructivas para el cambio con todas las personas y todos los movimientos que estén a favor, sin preguntarles de dónde vienen y quiénes son sus padres y sus madres. O sea, porque en el fondo yo creo que es muy importante esto, ¿no? Porque no significa renunciar a ninguna identidad. Son dos cosas completamente distintas. En la interacción constructiva con el otro reforzamos nuestra identidad y eso es compatible, ¿no?, con llevar a cabo relaciones colaborativas con otros. No es la cuestión de que derribo mi frontera y entonces, oh, qué horror, voy a perder mi identidad. No se trata de eso. Eso es un miedo irracional que no tiene en realidad ningún sentido. Esto tiene encaso con la que planteaba antes Pepe. Yo creo que ahí la izquierda social tiene, si podemos llamar a esto, bueno, vamos a quitar la palabra izquierda, la gente que está por un cambio, creo que necesitamos una reflexión muy profunda sobre categorías de análisis que hemos empleado, en mi opinión, inapropiadamente durante siglos. Por ejemplo, la economía del bien común es una economía de mercado. No la podemos calificar así. Porque lo que caracteriza la economía del bien común como rasgo definitorio no es el mercado. Ahora, si yo formulo la pregunta de otra manera, ¿es la propuesta de la economía del bien común una propuesta en la que un mercado, es decir, unas relaciones de intercambio entre seres humanos libres, conscientes y emancipados, tiene un papel importantísimo e insustituible que jugar? Sin duda alguna. El mercado es una institución esencial en cualquier contexto de organización económica. Eso ahora lo podría discutir, igual perdonen la soberbia, pero creo que lo podría discutir con muchísimos argumentos con quien quiera en este momento, ¿no? El problema es que hay quienes han estado interesados en confundir las cosas, ¿no? La economía capitalista es una economía en realidad muy poco de mercado. El sueño de toda gran corporación, ¿cuál es?
quedarse sin competidores, anular el mercado, anular la capacidad de elección de las personas, ejercer un poder monopolístico absoluto para, ¿no?, imponer precios, definir tal. Claro, evidentemente el papel del mercado que prevé la economía del bien común nada tiene que ver con un mercado basado en la competencia cuyo objetivo de la empresa es eliminar al contrincante. De hecho, hay un capítulo entero dedicado en el libro de Felber a las relaciones colaborativas entre las empresas. Porque la idea está probada, y esto es otro tema muy interesante también, ¿no? Nos han contado hasta la saciedad que la competencia es la mejor manera de progresar económicamente, cuando hasta la saciedad está investigado y publicado que esto no es así, que las relaciones corporativas a la larga, colaborativas, a la larga, rinden mejores resultados. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué ha pasado para que, sin embargo, en el sistema de creencias y de intuiciones que nos pasa por la cabeza, sigamos pensando que no, que es así, que la competencia esta, ¿no?, es la que al final, competencia desmedida, característica del capitalismo que tiene como objetivo la acumulación, el enriquecimiento y no la satisfacción de las necesidades de las personas, tiene muchísimos más impactos negativos que positivos para la sociedad. Es verdad que estimula ciertos niveles de innovación, pero provoca una serie de consecuencias que son mucho más negativas. La colaboración también estimula la innovación, también estimula el cambio y también estimula las mejoras en las características de los productos y de los servicios que consumimos, y al mismo tiempo cuida del otro, quiere crecer con el otro, más aún, no pretende que el objetivo sea el crecimiento por el crecimiento. Hay un viejo adagio muy interesante, ¿no? El crecimiento por el crecimiento es la ideología de las células del cáncer, ¿no? Es así, pero no, en realidad no puede ser el de las empresas ni el de las economías. La economía del bien común es compatible con la idea del decrecimiento, o por lo menos de pensar que el crecimiento económico no es lo importante. Por ejemplo, pongamos el ejemplo nuestro, ¿no? ¿Cuándo crecemos nosotros? Hasta los 16, 17 años, en los que estamos conformando una estructura, o sea, de tejidos, etcétera, etcétera, y de funciones que necesitamos para vivir. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Nos desarrollamos como seres humanos, nuestra emocionalidad, nuestras relaciones, nuestro intelecto, nos desarrollamos. En realidad, las economías tendrían que ser así. La economía como un todo y las empresas, cada una de ellas, en realidad tendría un tamaño óptimo, que es el tamaño humano, el tamaño, la escala humana, que haría que esto funcionara realmente para la gente. Y eso quiere decir, entonces, Pepe, que sí, que la economía del bien común es una economía para la gente, en la que el mercado es una institución que va a operar y que tiene que operar ahí, y que funciona con otra lógica, con otros presupuestos completamente diferentes a los de la economía capitalista, que no podemos confundir economía capitalista y economía con mercado. No digo de mercado, es muy importante la preposición que usemos. Economía con mercado, no economía de mercado. Y sigo. ¿Alguna utopía? De alguna realización, estas que mencionábamos antes, desde luego no. La economía del bien común, y además esto lo digo en voz altísima para quien quiera oír, no se siente en absoluto identificada con realmente nada de lo que han sido las realizaciones históricas del marxismo y del comunismo que entendemos. Otra cosa es que podamos encontrar en la literatura marxista ideas que puedan ser muy interesantes. Sí, esto es un tema. Ahora, en sus realizaciones históricas, este de Europa, Cuba, yo encontraría más elementos para distanciarme, ¿no?, que para identificarme con.
desde la economía del bien común. Y lo digo a alguien que ha estado allí cooperando, que ha estado allí trabajando. He estado también haciéndolo en Venezuela, he visto cosas muy interesantes del proceso bolivariano, pero he visto también muchas cosas que me parece que son poco edificantes. Y cuidado, también aprovecharía aquí para advertir de la importancia que tiene cuando queramos saber algo sobre Venezuela o sobre Cuba, apagar la televisión y los telediarios e irnos a buscar otras fuentes más fidedignas de información. Esto también es importante, ¿eh? O sea, porque... Y es que no hay pollo en... Bueno, en fin, ¿no? Este es otro tema, ¿no? Y yo creo que está todo más o menos, ¿no? Pues muchas gracias, Matías. Muchas gracias por tu participación. Si hay alguna pregunta que no ha quedado sin contestar, ahora personalmente se la podemos hacer. Tenemos 15 minutos para estirar las piernas, tomar un café y volver al aula. Muchas gracias.